¿Alguna vez has pensado que tu vecino más amable y silencioso podría ocultar los secretos más oscuros? Que esa persona con la que compartes un saludo cotidiano podría estar escondiendo una mente perturbada, capaz de cometer los crímenes más impensables. Si la respuesta es sí, entonces la historia de hoy te va a estremecer. Hoy hablaremos de Albert Fish, conocido como el Ogro de Wisteria, uno de los asesinos más temidos de la historia de Estados Unidos. Albert Fish no era el tipo de hombre que llamara la atención por su aspecto. De baja estatura, siempre vestido de manera humilde y con modales educados, pasaba desapercibido en las calles de Nueva York a principios del siglo XX. Pero tras esa fachada se escondía una vida marcada por la tragedia, la locura y, finalmente, por el horror. Nacido en 1870 en Washington, D.C., Albert creció en una familia golpeada por las enfermedades mentales y la pobreza. Su padre murió cuando él era apenas un niño, y su madre, incapaz de cuidar de él, lo envió a un orfanato. Allí, en vez de encontrar protección y cariño, fue objeto de abusos físicos y castigos constantes. Pero lo más inquietante fue que, desde niño, comenzó a asociar el castigo y el dolor con una forma de placer. Esta perturbadora conexión lo marcaría por el resto de su vida. Al cumplir la mayoría de edad, Fish dejó atrás el orfanato y se trasladó a Nueva York. Nadie imaginaba la vida que llevaba. Trabajaba en oficios pequeños, se casó y llegó a tener 6 hijos. Para el mundo, era un hombre común, un padre dedicado, austero y silencioso. En el fondo, sin embargo, su mente era un pozo oscuro de obsesiones y deseos inconfesables. Durante los años 20, los primeros signos de su naturaleza siniestra comenzaron a hacerse evidentes, al menos en la intimidad de su hogar. Era propenso a infligirse daño, a guardar objetos metálicos que utilizaba para lastimarse. Sus hijos llegaron a relatar que lo veían actuar de formas inexplicables y perturbadoras. Pero Fish siempre lograba que todo pareciera bajo control. Lo que nadie sabía era que, paralelamente, desarrollaba una obsesión con las noticias de crímenes, asesinatos y violencia. Leía los periódicos con avidez, devorando todo lo relacionado con lo más oscuro del alma humana. Este interés mórbido evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una necesidad de actuar por sí mismo. Fue en 1928 cuando Albert Fish perpetró el crimen que lo convertiría en leyenda. Aquel año, se presentó en la casa de la familia Booth, haciéndose pasar por un hombre de negocios y ofreciendo empleo al hijo mayor de la familia. Mostró ser un hombre respetable, educado y digno de confianza. Aprovechando la confianza de los Budd, convenció a la familia de dejar que la joven Grace, una adulta llena de ilusiones, lo acompañara a una supuesta fiesta. Nunca regresó. La desaparición de Grace Budd desencadenó una extensa investigación policial. Por años, Fish logró evadir a las autoridades y se convirtió en un fantasma. Cambiaba frecuentemente de residencia, trabajaba donde podía y parecía no dejar rastro. Nadie sospechaba que aquel anciano discreto que paseaba por el barrio era responsable de atrocidades imposibles de imaginar. Pero el ogro de Wisteria cometió un error fatal. En 1934, envió a la familia Budd una carta. En ella,
Describía, con detalles escalofriantes, lo que había ocurrido con Grace. Aquella carta, que pretendía ser su macabra confesión, se convirtió en la clave para su captura. La policía logró rastrear el origen hasta una pensión en Manhattan, donde Fish se ocultaba. Fue arrestado sin oponer resistencia. El impacto de su arresto fue inmediato. Los periódicos se llenaron de titulares aterradores, y el sobrenombre de Ogro de Wisteria comenzó a circular rápidamente. Durante su interrogatorio, Fish no solo confesó el crimen de Grace, sino que dejó caer insinuaciones de otros crímenes, sumiendo a la sociedad neoyorquina en una mezcla de horror y fascinación. El juicio de Albert Fish en 1935 fue uno de los más mediáticos de la época. Los testimonios eran tan estremecedores que más de un jurado tuvo que solicitar recesos para recuperarse emocionalmente. Fish, lejos de mostrar arrepentimiento, narraba los hechos con una tranquilidad que solo aumentaba la indignación y el temor en la sala. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a la silla eléctrica. El 16 de enero de 1936, Albert Fish caminó hacia su ejecución con una calma inquietante. Algunos testigos aseguran que, incluso, parecía anticipar el final con cierta satisfacción macabra. La descarga eléctrica terminó con su vida, pero no con su sombra. Su historia sigue viva, como uno de los crímenes más perturbadores y retorcidos del siglo XX. El caso Albert Fish nos confronta con nuestros propios miedos. El monstruo no siempre tiene rostro de monstruo. Puede estar tan cerca como el vecino de al lado, entre nosotros, oculto tras una sonrisa amable. ¿Tú qué piensas? ¿Podría sobrevivir hoy en día un personaje así sin ser descubierto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales de los crímenes más oscuros y sorprendentes de la historia. Nos vemos en el próximo video.